Muy bien, aquí estamos con el tema, la sesión 11.1, Urbano II y las Cruzadas. Papa Urbano II y las Cruzadas. Esta sesión tiene como objetivo ayudarnos a entender um, los procesos históricos que estuvieron involucrados con las cruzadas empezadas, diríamos, durante el tiempo de Urbano II. Así que vamos a ir viendo algunos elementos de estas cruzadas. En primer lugar, eh, mencionar que quizá el personaje principal de esto es Urbano II, vivió entre los años 1035 al año 1099. El nombre papal es Urbano II, pero su nombre fue Odón de Chantillon, ¿no? Ustedes saben que ellos reciben un nombre papal cuando ellos asumen el cargo de papa, así que su nombre de papa es Urbano II, ¿no? Lo que necesitamos hacer es investigar un poco quién fue Urbano II y cuáles fueron sus principales acciones como papa. Esta fue una época que siguió a la reforma papal que hemos visto la clase pasada, ¿no? La reforma papal con el monasterio de Cluny y fue una época donde se trató de reformar la iglesia. Bueno, Urbano está en esa línea. Muy bien, vamos a ver el siguiente tema que está a continuación de esto. Es la, um, la primera cruzada. ¿Cuáles fueron los eventos relacionados a la primera cruzada? ¿Qué es lo que se tenía? Hay autores, en realidad, no, no, no se puede mencionar, o sea, normalmente nosotros decimos la primera cruzada, segunda cruzada, tercera cruzada, cuarta, y le ponemos un número de cruzadas. Pero estas cruzadas fueron eventos un poco más frecuentes que eso. Podemos hablar de una multitud de cruzadas. Hubo muchas cruzadas, entre las cuales destacan la primera, la segunda, la tercera, pero hubo mucho más que esas cruzadas. Incluso antes de la primera cruzada oficial, que fue lanzada en el tiempo de Urbano, había pequeñas escaramuzas, por así decirlo, que trataron de reconquistar la Tierra Santa. Entonces, las cruzadas fue un intento de reconquistar la Tierra Santa, porque esta tierra había caído bajo el poder árabe. Los árabes empezaron a dominar la Tierra Santa, la controlaban y los cristianos ya no tenían acceso a la Tierra Santa, no pertenecía a los cristianos, así que las cruzadas tenían como objetivo reconquistar la Tierra Santa. Ya desde muchos años atrás, desde el mismo tiempo del emperador Constantino, su madre fue a hacer peregrinaje a la Tierra Santa y esos escritos de su peregrinaje eran los documentos más importantes acerca de la Tierra Santa entre los cristianos, ¿no? Ellos veían a la Tierra Santa como un lugar muy especial, sin embargo el acceso a la Tierra Santa estaba bastante limitado porque estaba bajo el control árabe, así que las cruzadas tenían como objeto liberar a la Tierra Santa. Sin embargo, también estaban relacionadas con la lucha de poder entre el cristianismo y el mundo musulmán, porque los musulmanes estaban empezando a dominar gran parte de el mundo occidental, también empezaron a extenderse, y un ejemplo de eso es España. Así que las cruzadas ayudaron a mantener bajo control el dominio árabe, que fue muy importante en este periodo de la iglesia cristiana. Muy bien, luego tenemos entonces varias cruzadas. La primera cruzada, como ven en este mapa, vino está en esta ruta, Lyons, Venecia, se dirige por la península por donde está Grecia, ¿no? Balcánica, la península balcánica, y luego va a Constantinopla, finalmente llega a la Tierra Santa. Todos tienen como objetivo la Tierra Santa, ¿no? La segunda cruzada
algo parecido a eso, la tercera. En el caso de la tercera cruzada, eh, nosotros vemos que existe un interés de ir a España, ¿no? Como ustedes ven aquí, llegan a la península ibérica y tratan de ingresar a España. En la cuarta cruzada, un objetivo fue Constantinopla, interesante, y Constantinopla está entre uno de los lugares que fue eh, liberado por las cruzadas para que se reúna la iglesia del occidente con la iglesia de oriente. Así que fue la reconquista de Constantinopla fue vista de esa manera. Sin embargo, no ocurrió completamente así, ¿no? La reconquista de Constantinopla no significó la unión de la iglesia del oriente y del occidente. Los que han hecho el extra point de la iglesia ortodoxa tienen una ventaja más porque saben lo que significó la iglesia ortodoxa. Básicamente, para resumir esta idea de la idea ortodoxa se separó de la iglesia latina, cristiana, que era mayormente en el este, ¿no? Quizá lo podría poner de esta manera. La iglesia latina dominaba toda esta parte, la iglesia latina, el catolicismo apostólico romano, como lo conocemos hoy día, dominaba toda esta zona, pero la iglesia ortodoxa dominaba gran parte de esta zona, ¿no? Más o menos algo así, ¿no? Entonces, había como una especie de división entre la iglesia ortodoxa y la iglesia latina. Eh, Generalmente estaban bastante unidas hasta justamente hasta cerca del tiempo de Urbano, ¿no? Cuando se ocurrió el cisma y se dividió la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Es importante recalcar que la iglesia ortodoxa no tiene papas, la iglesia ortodoxa no tiene papas, pero la iglesia de Occidente sí tiene papas. Entonces ahí existe una diferencia. Sí. A Igreja Católica habla que não há salvação fora da Igreja Católica. E quando ela habla isto, ela se refere também à Igreja Ortodoxa ou quando ela hacía essa declaração era solamente referente às igrejas protestantes? Bueno, en realidad la visión de la Iglesia Católica es solamente se refiere a la Iglesia Católica, no nada más que la Iglesia Católica. Pastor, investigué también un poco sobre la relación actual de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, y el Papa Francisco se le preguntó cuál era la relación de ambas iglesias, y tras una visita que le hizo al patriarca de la Iglesia Ortodoxa, sí, dijo que se trataban de iglesias hermanas, y se refirió al patriarca como un hombre de Dios, y es más, se dice que el Papa pidió la bendición del patriarca, dando a entender de que la relación actual, bueno, Francisco es bastante ecuménico, porque no solo hizo eso con el patriarca, lo hizo con varios grupos religiosos. ¿Cómo interpretaríamos ahora la relación Oriente-Occidente? Bueno, en realidad eso que tú comentas es más que todo son palabras más diplomáticas. Yo lo tomo de esta manera porque y también hay que tener en cuenta que el último papa es un papa un poquito diferente de los papas anteriores en ese sentido, al menos de Ratzinger. Es un papa que está trayendo algunas cosas diferentes a la Iglesia Católica. No sabemos exactamente cuál será la huella que dejará su tiempo como papa en la huella perenne, pero hay varias cosas diferentes que él está haciendo, diferente de lo que hizo Ratzinger, pero con respecto a la relación entre la iglesia ortodoxa y la iglesia cristiana de Occidente, lo que vemos realmente estructuralmente están separadas. Mientras que la iglesia ortodoxa del Oriente no tiene papas, ellos no asumen que un individuo tiene infalibilidad y que tiene gobierno sobre todas las iglesias. Lo que ellos tienen son, si no me equivoco, se llama episcopados, algo así como episcopados regionales, ¿no?
cada uno de ellos tiene su propio sistema de organización y sin embargo el equivalente al Papa, ¿no? El equivalente al Papa en la Iglesia Ortodoxa se considera como un igual primero entre iguales. Es como primero entre iguales, esa es la frase, primero entre iguales. Quiere decir que preside al resto, pero no es más que el resto, es igual que el resto. Entonces, la diferencia en la Iglesia Católica es que, como funciona ahora, en este momento, es que el Papa no es un primero entre iguales, sino es alguien que tiene mucho más autoridad en realidad. Se le concede la característica de ser infalible, ¿no? Él tiene esa característica de ser infalible, por ejemplo. No ocurre lo mismo en la iglesia ortodoxa. Entonces sí existen diferencias estructurales y teológicas diferentes. Es por ese motivo que alrededor, no me acuerdo la fecha exacta, pero alrededor del primer milenio, del año 1000, tal vez en 1008, quizás esa sea la fecha correcta, 1008, 1009, es cuando existe una separación entre las dos iglesias, porque antes de este año, antes de estas fechas, ellas en realidad estaban bastante unidas, coordinaban en muchas cosas, pero después de esta fecha ya empezaron a verse como entes totalmente separados, ¿no? Así que... En la Iglesia Ortodoxa también no hay estatuas, la cruz que ellos tienen diferente. Sí, ellos son, bueno, ahí hemos leído acerca del movimiento iconoclasta, ¿no? Ahí viene el asunto de tener imágenes o no tener imágenes, la disputa. Finalmente, la Iglesia Cristiana de Occidente se quedó con las imágenes, se quedó con las imágenes y las venera las imágenes como una especie de, basado en la teología de que el hombre es imagen de Dios, ¿no? Y sin embargo nos respetamos unos a los otros, por lo tanto yo respeto la imagen de Dios, también debo respetar las imágenes que son las imágenes de Dios, ahí están Jesucristo, etcétera, y ahí se deriva una serie de cosas medias interesantes con respecto a la adoración de las imágenes. Pero en la iglesia ortodoxa no ocurre lo mismo, ahí las imágenes no ocurren, no tienen un papel central, ¿no? Entonces sí, existe varias cosas que son diferentes, pero la iglesia de Occidente, latina, no puede ignorar completamente a la iglesia ortodoxa, porque la iglesia ortodoxa tiene mucha importancia, especialmente en el mundo oriental, ¿no? En Rusia, toda esta zona de Asia, es muy influente la iglesia ortodoxa. Muy bien. Pastor, ¿pero tienen algún tipo de convenio entre ellos o son totalmente entidades separadas? Son totalmente entidades separadas. Cada una tiene su propia forma de gobierno, cada una tiene su propia estructura. No son entidad en este momento, pero antes del año, no me acuerdo ahorita, quisiera acordarme la fecha exacta en la cual se dividieron, creo que fue 1008 o algo así, antes de que se dividieran. 1504, ¿Perdón? El 16 de julio de 1504, estoy buscando yo, por ahí. No, es mucho, el cisma entre la iglesia, quizá tienes que buscarlo como el cisma entre la iglesia de Oriente y de Occidente, pero antes de ese cisma, la iglesia de Oriente... 1054 es pastor. 1054, ok, yo voy a tener que buscarlo un poco más. Sí. Ya, si tú las encuentras como 1054, ok, puede ser, ¿no? Entonces, antes de que ocurriera el cisma entre estas dos iglesias, en realidad todo lo que ocurría en Oriente afectaba al Occidente. En realidad había bastante coordinación, incluso el concilio de Nicea, por ejemplo, el concilio de Calcedonia, todos los concilios, todos esos concilios tuvieron había una unidad tanto en la iglesia de Oriente como de Occidente. Sí, muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito, vamos a reflexionar cuál fue la importancia de las cruzadas. Luego vamos a hablar sobre los eventos relacionados a la Reconquista Española, porque como vemos,
cuando hemos visto el asunto de las cruzadas, hubo una reconquista de España y un evento muy importante relacionado a esa reconquista. Están relacionados a la reina Isabel, Fernando de Aragón y la reina Isabel. Así que vamos a resumir cuáles fueron esos eventos relacionados a la reconquista española. Hay una película incluso que tal vez sería bueno que ustedes la vean en algún otro momento. Me gustaría verla en clase, pero no nos va a dar todo a la hora para ver solo esto. Luego tenemos un tema que también es un tema teológico. Hay dos personajes muy importantes, Averroes y Maimónides. Estos dos personajes, Maimónides, fueron los personajes que lidiaron entre el pensamiento arábigo, ¿no? El teólogo árabe y teólogo judío-cristiano, digamos, ¿no? Y el pensamiento entre ambos, la filosofía, los debates teológicos entre estos dos personajes fue muy interesante. Realmente, si nosotros empezamos a estudiar sus escritos y todo lo que ellos decían, cómo uno contestaba al otro y toda la filosofía implicada en sus discusiones, muy interesante. Entonces, estos dos personajes vamos a explicar cuáles fueron las principales contribuciones teológicas de Averroes y Maimónides. Entonces, tenemos estas 5 preguntas básicas. Vamos a empezar entonces con cada grupo. Cada grupo tiene una pregunta. Las preguntas están numeradas: 1, 2, 3, 4 y 5. Cada grupo va a hacer su pequeña investigación y va a tener unos minutos para exponer sus resultados. Les pediría que por favor elaboren un PowerPoint, pero no de muchas vistas. Solamente quisiera por lo menos un máximo de 3 vistas, no más de 3 vistas, para que puedan explicar su tema, ¿ok? Entonces, de esa manera no nos alargamos demasiado en la explicación y tampoco en la investigación. Máximo 3 vistas que contengan lo principal. Si tienen una vista sería mucho mejor, pero como máximo 3. Les voy a dar hasta 3 vistas para que puedan desarrollar este tema, ¿ok? ¿Alguna pregunta antes de dividirnos en los grupos? ¿Ninguna? Ok. Bien, vamos a explicar quién fue Urbano II y qué es lo que hizo, ¿no? Como no tenemos mucho tiempo. Bueno, él nació en Francia. Su verdadero nombre es Eudates, ¿no? Eudes. Él, el 12 de marzo de 1088, fue elegido como sacerdote, ¿no? Como papa. Antes de él estaba Gregorio VII. No es un poco de historia. Una persona que admiraba a Gregorio, siempre leía de él y era una persona que siempre se impactaba para él. Bueno, sus principales acciones que él hizo no fue impulsarse las cruzadas. En el año 1095, hay que recordar que el islamismo estaba muy hundido y entonces el cristianismo estaba por un lado también que un poco que bajaba la guardia. Más él impulsó a las personas, ¿no? Que toda persona vaya hacia las cruzadas, producto de que estaba ganando terreno el islamismo. Urbano dice que consideraba a todo aquel que participase podía expiar la pena temporal de los pecados, es decir, todo el que iba a la guerra, él le perdonaba de los pecados y era una persona que iba hacia el cielo, se podría decir así. Incluso de los pecados que no habían cometido, se les podía perdonar si es que iban ellos a la guerra. Muchas personas fueron. Es conocida como la Guerra Santa que impulsó él. Bueno, y aquí podemos ver, ¿no? Ellos utilizaban la cruz como el símbolo del cristianismo y iban a tener de Dios. ¿Para qué? El pretexto era retomar Jerusalén, ¿no? Pero ese era un pretexto. La idea era que el cristianismo se expande y ganar territorio, y entre ellos estaba Jerusalén conquistada por el islamismo. Creo que sería todo, pastor, y lo que más resalta es que él
bueno, los árabes un pueblo usurpador, muy impío, malo, bárbaro, y que hacían cosas malas, con el texto de que los cristianos lo vean ellos como personas malas y como culparle de haber tomado Jerusalén. Eso es todo, pastor. Excelente, excelente. Muy bien, voy a pedir por favor, que dejen de compartir. Pueden subir su diapositiva, cada uno de ustedes, mándense entre ustedes, envíense por correo y súbanlo individualmente. Gracias, muchas gracias a la participación de este grupo. Ha hecho un trabajo excelente. La motivación es el perdón a los pecados, fue una de las motivaciones para esta cruzada, la cruzada. Vamos con el grupo 2. Dejamos el tiempo con el grupo 2. Ok, pastor, ¿se ve? Sí, estamos viendo. ¿Qué se ve? Porque no puedo ver qué se ve. La primera cruzada, dice. Ah, ok. Bueno, lo que encontramos en el libro de Justo González fueron eventos que propiciaron para que se librara la primera cruzada. Y bueno, todo surge por un personaje llamado Mahoma. Este personaje se relaciona bastante con los judíos, con los cristianos, y cree, él se considera a sí mismo un profeta y comienza a esparcir el Corán por todo el mundo y tiene encuentros con los ejércitos bizantinos. Uno de sus primeros encuentros se encuentra en el año 634, donde los bizantinos lo vencen. Sin embargo, las conquistas musulmanas no se detienen. El general Khalid invade la región de Siria en el año 635 y toma la ciudad de Damasco. En el año 638, el califa en persona toma la posesión de Jerusalén. Y esto es muy importante para el cristianismo, porque si recuerdan a lo largo de la historia de lo que nos presenta Justo González, el cristianismo tenía varios patriarcas. Entre ellos estaba el patriarca de Jerusalén, el patriarca de Antioquía. Entonces, había al menos 5 puntos principales de difusión del cristianismo. Y bueno, tras estas conquistas solo quedan 2, que son Constantinopla y Roma. Los musulmanes crean tensión, ya que ellos obligan a pagar el tributo. Un tributo es que solo lo pagaban los judíos y cristianos. Los que se convertían al Islam no tenían que pagar ese impuesto, entonces acá vemos ya un poco de opresión. En el año 657, los persas comienzan a tener dificultades con los árabes y con los cristianos. Ambos grupos se quieren conquistar lo que fue el antiguo imperio persa. Sin embargo, son los árabes quienes finalmente se adueñan de todo este imperio. Y continuaron atacando Constantinopla, pero sus fuerzas fueron rechazadas. Y en el año 711, el ejército musulmán, compuesto por moros, bereberes y árabes, se adueñan de toda España, excepto los territorios asturianos y vascóngados del norte. Después, toda España se queda bajo el dominio musulmán. Y en la última parte lo va a explicar mi compañero Osberto. Ya, sí. Para finalizar, quizás aquí vamos a redundar un poquito en lo que dijo el compañero de la primera diapositiva, Jairo. Esta primera cruzada se llevó a cabo o fue impulsada por el Papa Urbano II. Justamente él organizó esta cruzada en el concilio de Clermont, Francia. Fue en el penúltimo día de este concilio, así que
reunió especialmente a todos los cristianos, y ya el compañero mencionó que les prometió remisión de pecados con el propósito de motivar a esta cruzada. Creo que esta cruzada se lleva a cabo mediante dos, digamos así, cruzadas, o se divide en dos cruzadas. La primera es que tiene que ver con la cruzada popular, así se le denominó a cruzada popular, que esta fue más que todo compuesta, organizada por campesinos, dentro del Papa Urbano II en el año 1995, y pues dice que como no estaba muy planificada, destruyeron a todos los judíos que encontraban a su paso. Y la segunda oportunidad en que llevaron a cabo esta cruzada, vamos a decir, es con, bueno, en la primera se destruyeron, digamos, prácticamente el reino de Hungría, como ya se mencionó, y la segunda prácticamente estaba comandada por especialmente bueno, la información dice que eran los segundones de la nobleza, como Godofredo de Bouillon y Raimundo de Tolosa. Así que podemos distinguir también que la primera cruzada se llevó a cabo mediante esos dos eventos, una por campesinos y otra por los príncipes. Muy bien, eso pudimos entender, pastor. Muchas gracias, muchas gracias por el buen resumen. Vamos a pasar al grupo número 3. Vamos con el grupo 3. A ver, William, por favor. Profesor, buenos días. Buenos días. Chicos, buenos días. A nuestro grupo nos tocó exponer el tema sobre cuál fue la importancia de las primeras 4 cruzadas. Y pues la primera lo voy a descifrar yo, lo voy a hacer en breve. William, por favor. Vamos a ver la primera cruzada. La primera cruzada, pastor, fue combatir el hambre y la pobreza y bueno, también las enfermedades, porque estaba asolada toda Europa, ¿no? Y entonces en el año 1095, Europa asolada por hambre, guerras y enfermedades. El Papa Urbano II, para devolver a la Iglesia al primer plano, promueve la idea de las cruzadas en Clermont, ¿no? La idea dice que entró de manera muy fuerte por la sociedad europea, que veía la cruzada como una manera de huir del hambre y la pobreza, además de ganarse el sitio en el cielo. O sea, se estaba refiriendo a las tierras santas, ¿no? Para ello debían arriesgarse todo en nombre de Dios, ya que era un viaje de más de 5.000 kilómetros del que probablemente no volvían. Su asunto y su punto de encuentro fue Constantinopla, ¿no? Donde es el capital del Imperio Bizantino, ¿ya? Y entonces, pastor, podamos nosotros rescatar la importancia de la primera cruzada, que era su intención combatir con el hambre, también de las enfermedades que estaba asolada toda Europa. Y esto ocurrió pues en el año 1095 por Urbano II. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por la exposición, te agradecemos mucho. Vamos con el grupo número... No, pastor, espere, falta acá, nos hemos dividido, una pequeña parte nada más. Ahora le toca la siguiente parte a mi compañero Lidet, si no me equivoco. Ok, Lidet. Listo, pastor, muchas gracias, compañero, pastor, buenos días. En la segunda cruzada, pastor habla acerca de que es dirigido por el Papa Eugenio III, contó con liderazgo de varios reyes para conquistar la Tierra Santa, que sería, lo principal sería Jerusalén, pero ese intento fue fallido. Habla acerca de la importancia, en esa parte sería la segunda cruzada, pastor. Ok, gracias. Pastor, la tercera
el grupo 3 acerca de la importancia de esta cruzada fue prácticamente la reconquista de la Tierra Santa, ya que en la segunda fueron derrotados, en la tercera los reyes de Europa se unen, cobran más fuerza y sitian nuevamente a la Tierra Santa, donde logran conquistarla y aparentemente fueron motivados por el Papa Gregorio, si no mal recuerdo, acerca de que el pecado de los cristianos estaba contaminando toda Europa. Por eso es que es la cruzada mejor conocida como la de los reyes. Entonces, forma parte de ese. Ok, excelente, muy bien. La Cuarta Cruzada, pastor. Vamos con la Cuarta Cruzada. Sí, la Cuarta Cruzada no es una cruzada que tiene mucha relevancia. Su propósito principal era también ir por Tierra Santa, reconquistar, pero se desviaron en el camino y terminaron saqueando y conquistando o reconquistando Constantinopla. Las importancias de estas cruzadas al final, en el principio eran dar mayor realce al poder papal, ¿no? Pero lo consiguieron, pero a la larga terminaron perjudicándose. La importancia más se vio en algunos aspectos sociales, porque comenzaron a haber revoluciones a partir de la Cuarta Cruzada. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Este grupo ha hecho un trabajo espectacular, resumir casi, no sé, quizá 300 o 400 años de historia con el asunto de las cruzadas. Muy bien, vamos al grupo 4. Grupo 4. Sí, pastor, nos ha tocado temas relacionados a la reconquista de España. Voy a presentar un poco. Hemos tratado de resumir lo más pronto posible, pero eventos relacionados a la reconquista de España, ¿no? En el 711 los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar y a partir de ahí pues conquistaron el reino visigodo, ¿no? Más o menos algunos eventos relacionados a la reconquista española tienen que ver con la construcción de la mezquita de Córdoba. Después, en el año 929, uno de los sucesores, Abderramán II, tomó el título de califa y fundó así el califato de Córdoba. Después vemos la batalla de Covadonga en el reinado de Pelayo. El reino de Alfonso I, yerno de Pelayo, tuvo lugar en el descubrimiento del sepulcro de Santiago, y debido en parte al supuesto sepulcro de Santiago, Asturias llegó a tener su propio arzobispo, ¿no? Y pues a partir de aquí empieza una disputa, ¿no?, entre el cristianismo y los musulmanes. En el año de 1202, a la muerte de Almanzor, la situación cambió radicalmente, ¿no? El califato se deshizo. Los moros, cansados de la dominación árabe, dividieron sus territorios en una multitud de estados independientes llamados reinos de taifas, ¿no?, o grupos. Al mismo tiempo, primero bajo Sancho III de Navarra y después bajo su hijo Fernando I y de León y Castilla, los cristianos pudieron presentar un frente relativamente unido, ¿no? A partir de ese momento, pues, comienza un poco lo que es la expulsión de los musulmanes o de los árabes. Hay dos grupos interesantes aquí, ¿no?, los almorávides y los almohades. Estos grupos eran grupos islámicos radicales o fanáticos. Habían surgido en África, y sucedió que el rey moro de Sevilla apeló al jefe de estos almorávides, Yusuf, para que fuera a España a contener el avance de las tropas de Alfonso VI en el año de 1086. En el año de 1090, estos almorávides tomaron Granada, Córdoba, Sevilla, Badajoz, Valencia, donde el Cid había muerto 3 años antes, Zaragoza y otras ciudades menores, pero nunca lograron tomar Toledo. Los cristianos se reorganizaron y establecieron alianzas entre sí y apelaron al resto de Europa, ¿no? Se les unieron a Roma, Francia, para que pudieran reconquistar España. El otro paso importante fue la creciente supresión de la liturgia mozárabe.
Este régimen almorávide, en el año de 1118, el rey Aragón, Alfonso I, conquistó Zaragoza y a partir de ahí comienza el declive, ¿no?, de los almorávides. Alfonso VII de Castilla comenzó a empujar de nuevo las fronteras hacia el sur y en África se había levantado un nuevo grupo de almohades, o los almohades, tan fanáticos como los almorávides, y en 1145 los almohades hicieron sentir su presencia en España y derrocaron a los almorávides. Los almohades no lograron unificar los partidos mahometanos que existían en España y de ahí empieza pues la expulsión poco a poco de estos imperios musulmanes, ¿no? Alfonso VII de Castilla comenzó a empujar de nuevo las fronteras hacia el sur y a partir del año de 1230 los reinos de León y Castilla se unieron definitivamente bajo Fernando III, que tomó Córdoba en el 1236 y a Sevilla en el 1248, y a partir de 1248 el único estado islámico que quedaba en España pues era el reino de Granada. Y a partir de ahí la reconquista se detuvo para ser emprendido de nuevo casi 2,5 siglos más tarde por Isabel de Castilla, ¿no? Esto es un poco de lo que hemos podido ver según el libro Historia del Cristianismo. Muchas gracias, un montón de eventos ahí que sé que ha sido difícil de resumir, pero muchas gracias. Vamos a ir con el último grupo, con la filosofía y la teología. Grupo 5. Pastor, sí, acá estamos. Josías, no sé si puedes compartir tu pantalla. Bueno, compañeros, profesor, nosotros hemos tratado de resumir a estos dos personajes. El primero, Averroes, ¿no? Del cual yo voy a hablar. Este personaje fue bastante importante en su tiempo. Desde muy pequeño fue inculcado en las ciencias, ¿no?, ya que su padre estudió Derecho, entonces era una familia de estudiosos, se podría decir, ¿no? Averroes nació en 1126 en Córdoba, del cual era también contemporáneo y de la misma ciudad de su contrincante, vamos a decirlo en esta ocasión, ¿no?, del cual se hablará después. Él realizó los estudios de medicina y jurisprudencia y también de teología. Sin embargo, él se enfocó más en la rama de la filosofía, le gustaba más la filosofía, y empezó a hacer comentarios acerca de algunos filósofos y se destacó bastante en Aristóteles, ¿no? De ahí que le viene el apodo del comentarista y muchos de los historiadores también lo reconocen con ese nombre, ¿no?, el comentarista. Sus posiciones teológicas, una de las más conocidas, una de ellas era que todas las almas eran manifestaciones de una sola alma universal, ¿no?, y que al morir todas las almas pues se iban a ese centro, se podría decir, donde todas las almas se encontraban al final, ¿no? También tenía el pensamiento, cabe destacar que este pensamiento era propio de la filosofía de Aristóteles, porque él estaba bastante arriesgado, ¿no?, con los pensamientos de Aristóteles. Tenía la idea de que la materia era eterna. Y bueno, uno de los pensamientos que más lo hace diferenciar de su contrincante y por lo que pues llegaron a tener muchos debates era prácticamente lo que está expresado en la diapositiva, ¿no?, la fe era medio del conocimiento de los ignorantes. Él planteaba, ¿no?, que la filosofía era la manera correcta de entender las escrituras, era su forma de interpretar, ¿no?, a través de la razón y no por la fe. Y ahí mi compañero Josías va a explicar acerca de... sí, yo voy a hablar acerca de Maimónides, perdón. Bueno, él es unos años más jóvenes, él también se desarrolló en la medicina, fue filósofo, astrónomo, y una de las posiciones teológicas que más se resaltan de él es que él considera que la fe, considera el conflicto entre la fe y la razón, ¿no? Entonces él considera una fuerte oposición al misticismo y su influencia aristotélica. Y acá tenemos una frase que dice: hay ciertos temas que la razón no alcanza a investigar adecuadamente. Por eso es que él consideraba que hasta cierto punto nomás la razón podía llegar, pero luego vemos que él en la invasión, me parece, sí que...
en la posesión, él se llegó a ir con su familia a España, y justamente en España donde más se afianza sus ideas, como las de su contrincante, y otras ideas de otros filósofos, y se expande por toda Europa. Entonces, básicamente, esto es lo que estos dos filósofos representan. Ok, muchas gracias, te agradezco mucho por la participación. Bien, hemos hecho un vistazo grande y creo que hemos aprendido bastante acerca de los diferentes aspectos de las cruzadas, tanto las batallas teológicas como el contexto y las situaciones que llevaron a las cruzadas, ¿no? Que fue un asunto, tanto un movimiento político como religioso por reconquistar la Tierra Sagrada, la Tierra Santa, pero también tenía que ver con una lucha política con los árabes. Muchas gracias. Eso es todo por la clase de hoy. Que Dios los bendiga abundantemente. Ahora, para día 1 hay una tarea